Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestro plato, son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física. Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Y hoy quiero dejarlos con una probadita de un tema que me parece súper poderoso, que es la curiosidad. Entonces, yo no sé si a ustedes les suena que eso es algo, no sé, como menor, poco importante, poco interesante. Sin embargo, la curiosidad tiene un efecto muy poderoso. Además, ha sido bastante estudiado. Hay una psicóloga que se llama Susan David que dice que la flexibilidad o la resiliencia emocional se para en tres pilares fundamentales: uno la compasión, otro el coraje y el último la curiosidad. Y les quiero hablar de la curiosidad porque en mi práctica de coaching yo muchas veces les hablo de cosas que me van pasando en mis consultas, y últimamente he visto que la curiosidad es tremenda cuando una persona está dispuesta, disponible para cambiar. Su mirada se torna más curiosa. Ya no es rígida, ya no es prejuiciosa, o lo es mucho menos, y comienzas a volverse más porosa, más, con ganas de explorar, de verse en situaciones en las que se vio antes y se juzgó duramente, verse en esa misma situación y de repente no juzgarse tan duramente, sino casi que como un experimento, observar cómo es su propia reacción, cómo se siente cuando está ahí. De repente, no sé, algo con su comida, una norma, por ejemplo. Siempre ha tenido una norma muy rígida de no comer después de cierta hora, ¿no? Todas esas normas absurdas de la cultura de dieta, no sé, no comer frutas después de las 6, porque así son muchas de esas normas. Pero esta norma, pues, para algunas personas es como un mandato, hay que cumplir. ¿Qué pasa si levantamos ese mandato? ¿Qué pasa si nos damos el permiso? Y con curiosidad vemos cómo reaccionamos. Sí, nos va a dar miedo, sí, nos vamos a sentir un poco desorientados frente a la incertidumbre de probar cosas nuevas, pero también podemos cultivar esa curiosidad que es tan interesante, porque nos vamos a dar cuenta de que sí, el malestar sigue ahí, la reacción pues no nos encanta, no estamos en total calma ni mucho menos, pero ¿qué tal observar esa turbulencia con curiosidad? Es nuestra naturaleza humana juzgar las cosas como buenas o malas. Y esto también es bonito de aprender, porque entonces nos juzgamos menos en nuestra condición humana.
Es parte de nuestra naturaleza hacerlo. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones. Eso nos ahorra trabajo, de hecho es algo muy bueno. Nos ahorra trabajo porque sí, son como una especie de atajos que nos va creando el cerebro con sus patrones y da unas categorías de cosas buenas, cosas malas, esto me gustó, esto no me gustó, esto me sirvió, esto no me sirvió. ¿Sí? Ese es el trabajo en parte de la mente, es crear estas categorías. ¿Para qué? Para generar predicciones muchas veces. Todos estos son trabajos automáticos que hace nuestra mente para ayudarnos a sobrevivir en un ambiente. Predicciones para saber sortear diferentes circunstancias que de repente pueden ser amenazantes o no, que pueden ser conducentes a ventajas o no. Esos son todos los trabajos maravillosos de nuestra mente. Lo que pasa es que a veces nos ceñimos demasiado a esas categorías y además las aplicamos a cosas que realmente no nos sirven, como eso. Una regla muy estricta, muy en piedra, de no puedo comer frutas o carbohidratos simples o carbohidratos en general después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque es malo. Tenemos esta idea y ese juicio. Entonces la curiosidad llega ahí como para suavizarnos frente a todo eso. Y la curiosidad es esta mirada, esta disposición a ir más allá de esos patrones, esas predicciones, esas categorías y quedarnos como con la experiencia. Sí, con la experiencia. Es como amistar con la experiencia. ¿Cómo podemos cultivar la curiosidad? Por ejemplo, en mi práctica con un consultante hace poco hablábamos de eso. Y lo digo un consultante porque, por cierto, es como el segundo hombre que atiendo en todos mis años de atender mujeres. Llegó un hombre a mi consulta y pues, ¿cómo les cierro las puertas? No hay manera. Ha sido maravilloso trabajar con él y ha servido mucho la curiosidad. Porque la curiosidad lo conecta con el placer de comer, con retomar esas ideas de qué es lo que verdaderamente me gusta y desechar todas esas normas y esa basura de la cultura de dieta que le dice a uno qué es bueno, qué es malo, qué es seguro, pero que al final no tiene nada que ver con nuestras verdaderas preferencias frente a la comida. Entonces le ha servido mucho conectar con esa curiosidad de cómo se sienten las cosas y cómo se sienten las cosas nuevas también, retarse para buscar nuevos sabores, no siempre quedarse en lo cotidiano, sino de repente buscar cosas nuevas, recetas nuevas, condimentos nuevos, preparaciones nuevas, y le ha servido muchísimo. Y así en ese caso, en ese ejemplo, pues funciona muy bien, pero la curiosidad pues funciona para todo. Porque es que, como decía antes, nuestra mente es muy predictiva, se basa en todos esos patrones que hacemos en esas categorías de cosas buenas o malas. Y nos quedamos muy pegados ahí, muy enquistados ahí. Entonces la curiosidad nos ayuda a ir más allá, como a romper barreras. Y por eso también Susan David habla del coraje, porque no es fácil. A veces se siente difícil y nos queremos quedar en lo que creemos que es seguro. Pero muchas veces eso que creemos que es seguro nos constriñe, no nos permite crecer. A veces hasta nos hace la vida de cuadritos, como es un desorden de la conducta alimentaria, por ejemplo. Ya la vida se nos hizo cuadritos de tanto seguir unas reglas, de tanto creer en ellas, perpetuarlas, restringir, seguir todas estas conductas alimentarias restrictivas, controladoras, que siguen perpetuando una creencia de que somos incapaces de comer sabiamente, tranquilamente. La curiosidad, para dejarles como con un tip práctico de cómo podemos cultivarla, y esto lo aprendí de otra psicóloga que ya he hablado en este podcast bastante de ella, que se llama Sula Wincasen. Lo practicamos haciéndonos preguntas más abiertas. Nos preguntamos el cómo o el qué. Por ejemplo, ¿qué he aprendido? ¿De qué me he dado cuenta?
¿Cómo ha sido mi progreso? ¿Cómo se siente esto de distinto frente a lo otro que hacía antes? Ese tipo de preguntas son mucho más abiertas. En vez de irnos directamente a las del sí o el no, bueno o malo, como por ejemplo, ya me estoy sintiendo mejor, ya bajé de peso, esta comida engorda, sí o no, esto es malo, sí o no. En vez de irnos allá a esas preguntas tan dicotómicas, que por cierto, ya sabemos la respuesta desde esa otra plantilla que supuestamente nos dijo que sí había un peligro. Pero si más bien, en vez de irnos ahí, nos vamos a las preguntas abiertas de cómo estoy aprendiendo, cómo ha sido mi progreso. Ahí vamos a fomentar esta curiosidad que les digo, a ser menos rígidas frente a los procesos de cambio que no son nada fáciles, que sí requieren coraje, que sí requieren compasión, que sí requieren de una mirada suave, de saber que somos humanos, que estamos aprendiendo. Les quería dejar con esto de la curiosidad porque realmente es un recurso súper potente. Otro psicólogo que habla de esto, que también me leí un libro hace poco, es Jude Brewer, que habla sobre cómo cambiar hábitos. Y habla de la curiosidad, cuando tenemos más curiosidad, cuando tenemos más apertura frente al cambio. No tanto irnos a sí o no, malo o bueno, esto me gusta, no me gusta, esto se siente mal, se siente bien, sino más apertura a la experiencia, a las preguntas abiertas, profundas. Ahí tenemos unas posibilidades de efectuar cambio mucho más sostenible. Bueno, y las quería dejar con este concepto de la curiosidad, que es muy potente. Lo pueden usar con la comida, con cualquier otra cosa, con cualquier otro proceso de cambio en su vida. Y van a ver que si de repente se ven a ustedes mismos con esa actitud curiosa de exploración, más como un experimento y no se toman todo tan en serio, es mucho más fácil el camino. Un abrazo, que estén muy bien.